Hola, Dios te bendiga. Gracias por permitirnos entrar a tu hogar. Gracias también te damos por conectarte con nosotros y por recibir la palabra del Señor. Hoy quiero darte la más cordial bienvenida, amigo, hermano, familia, Lluvias de Gracia San Lucas. Te saludamos de acá, desde San Lucas, Zacatepeques, Guatemala. Te damos la más cordial bienvenida. Así que hoy estamos estudiando la palabra del Señor y estamos hablando acerca del poder de la palabra. Y hoy vamos a entrar a otra fase, a otra escena para poder nosotros recibir ese consejo oportuno de la palabra del Señor. Pero antes vamos a poner este servicio en las manos del Señor. Quiero invitarte a que podamos orar juntos y ponernos en las manos del Padre. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este día, porque podemos estar delante de ti y podemos, Señor, estudiar tu palabra, de ser ministrados por tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo ocupa tu lugar, llena nuestras vidas, nuestro corazón está dispuesto, Señor, para que tú hagas una obra poderosa y majestuosa en nosotros. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, gloria al Señor. Yo quiero que ahorita vamos a iniciar nuestro culto, nuestro servicio al Señor, así que trata de poner atención a todo lo que Dios quiere hacer en este día, y para eso vamos a dejarte estos anuncios de las diferentes actividades que tendremos en el resto de este mes, aunque ya nos faltan pocos días, y en el mes de diciembre. Así que, por favor, escucha estos anuncios. Gloria a Dios. Así que hay diferentes actividades. No dejes de conectarte a los servicios del día miércoles, a los servicios dominicales. Ya tenemos cultos presenciales, así que puedes acercarte. Si no conoces nuestros horarios o tienes alguna duda, puedes llamarnos al 5565-8781 y con mucho gusto aclararemos cualquier duda que tú puedas tener en cuanto a nuestros servicios, en cuanto a los protocolos de bioseguridad, para que tú puedas estar tranquilo y disfrutar con la familia espiritual y disfrutar de la presencia del Señor en nuestras vidas. Así que lo que queremos nosotros es alabar y glorificar el nombre del Señor. Así que juntos vamos a alabar y adorar en este momento. Viene con poder.
Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Díselo. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Que se escuche. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Vamos, cántale. Él es el león, león de Judá, él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Tu sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Así es, Señor. Solo ante ti se postrarán, Padre. Te adoramos. Sanas mis heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres Rey por siempre, más que suficiente. Eres fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Así es, Señor. Eres Rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Vamos, cántale. Me acerco
acerco ante el trono de tu amor, tú me levantas. Vamos, díselo. Tú me levantas. Que se escuche. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Oh, te adoramos, oh Señor. Vamos, cántale al Padre. Oh, vamos, que se escuche. Oh Jesús. Oh Jesús. Hoy nos acercamos, Señor. Nos acercamos ante ti. Vamos a adorarlo. Oh. Te adoramos. Porque solo tú eres digno. Porque solo tú eres santo Dios. Oh, hoy levantamos tu nombre, nos rendimos ante ti, oh Dios. Hoy se levanta esa generación que te adora solo a ti. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Hoy queremos estar cerca de tu trono para que tú, Señor, nos levantes, nos animes, nos dirijas. Nos acercamos al trono de tu gracia. Nos acercamos al trono, Señor, de tu amor, al trono de misericordia. Porque ahí encontraremos, Señor, respuesta a nuestras preguntas. Paz, Señor, a nuestra alma abatida. Salud al cuerpo enfermo. Ahí encontraremos, Señor, reconciliación, conciliación contigo. Ahí encontraremos y seremos dirigidos, Señor, por ti. Así que permítenos estar, Señor, delante de ti. No queremos alejarnos de ti, sino estar siempre, Señor, delante de ti. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno.
porque tú eres santo, porque no hay nadie como tú. Te exaltamos y te adoramos, declaramos que eres bueno, Señor, que solo tú eres santo y solo tú eres digno de suprema alabanza y de adoración, Oh, yo te adoro, Señor. Oh, yo te adoro, Señor, te adoro. Oh, sí, Jesús, te adoramos, Padre, y exaltamos tu santo nombre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Oh, así eres tú, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios te bendiga, hermano, hermana, por este momento tan lindo, tan delicioso. Y quiero entrar entonces al consejo de la palabra del Señor. Y he estado hablando durante varias semanas acerca de cómo poder percibir el poder de la palabra en nuestra vida. Pero para poder percibir el poder de la palabra en nuestra vida, nosotros tenemos que conocer esa naturaleza de la Biblia, de la palabra. Cómo esa palabra es una palabra inspirada, es una palabra revelada y es una palabra iluminada que viene a nosotros. Y hemos descubierto en este viaje que hemos hecho de la Escritura, cómo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Jesús, le han dado un valor a la palabra y han reconocido que las Escrituras son la palabra del Señor, la que nosotros tenemos. Que la Biblia no solo contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que reconocer y conocer cómo fue que surgieron las Escrituras. Pero una segunda fase o una segunda faceta o un segundo término que nosotros tenemos que entender y tenemos también que interactuar es que tenemos que fluir en esa dinámica de la palabra. Tenemos que fluir en esa dinámica de la Biblia. Entonces yo voy a leerte un pasaje acá en Josué capítulo 1, versículo 8. Yo sé que tú lo conoces muy bien, pero es importante que lo leamos. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y estas son las palabras de Dios mismo hablando con Josué, que quedó plasmado en este libro que acabamos de leer, Josué 1:8. Como Josué estaba a punto de tomar el liderazgo del pueblo de Israel ya para introducirlos a la tierra prometida. Mire qué privilegio el de Josué. Recordemos que de las personas mayores de 21 años en adelante, las únicas dos personas que no murieron para poseer esta tierra prometida únicamente fue Josué y Caleb. Y entendemos porque fueron fieles a la visión que Dios les dio, fieles al llamado que Dios les dio, fieles a la palabra que Dios les confió. Ellos nunca se retractaron y nunca se echaron para atrás cuando fueron a inspeccionar la tierra prometida. Al contrario, ellos tomaron valor y dijeron: miren, nos los vamos a comer como a pan, ¿verdad? Ni siquiera nos van a aguantar esos habitantes de esa tierra. Y de verdad es una tierra que fluye leche y miel. Pero los otros 10 espías se acobardaron, tuvieron temor, no vieron solo se fijaron en el problema que tenían delante, pero no se fijaron en el respaldo que tenían atrás, ¿verdad? Era el
poderoso Jehová de los ejércitos que los iba a dirigir a la conquista. Eso los llevó no solamente a vagar en el desierto, sino que en el desierto el pueblo se perdió y ofendieron muchas veces al Señor, y el Señor dijo, bueno, toda esta generación no puede entrar a esa tierra prometida porque pues han blasfemado contra mí, han hecho muchas cosas en mi contra, pero solamente Josué y Caleb, ni aún el gran caudillo, ni aún el gran líder Moisés pudo entrar a la tierra prometida. El Señor le permitió subir a una montaña y verla de lejos. Pero ahora venía esta transición interesante. Ahora llegó el tiempo donde tenían que atravesar el río Jordán y necesitaban un líder que los dirigiera, no solamente en la travesía, sino también en las batallas que iban a tener. Y Dios pues habla, bueno, el Señor, Moisés tuvo una conversación con Dios y le pidió a Dios que le confirmara a esa persona, y Dios le confirma a Josué. Y Josué tiene esta conversación con Dios y Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que está ahí escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Impresionante, de verdad, lo que Dios estaba haciendo con Josué y lo que iba a hacer de ahí en adelante. Pero vamos a estudiar un poquito este pasaje. Vamos a extraer algunas perlas que podemos encontrar en este pasaje para que las apliquemos también a nuestra vida, y entonces también todas las cosas que nosotros hagamos nos vaya bien y seamos prosperados en el camino que hemos emprendido. Así que voy a volver a leerte este pasaje, solo que voy a utilizar otra versión. Josué 1:8 dice la escritura, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él día y noche, para que hagas siempre lo que éste ordena, así todo lo que hagas te saldrá bien. Y lo primero que tenemos que nosotros ver, aquí hay tres palabras que vamos a tratar de ver cómo se aplican a nuestra vida, y está la palabra repetir, la palabra meditar y la palabra hacer, ¿sí? Vuelvo a mencionarlas: la palabra repetir, la palabra meditar y la palabra hacer, que es lo que estaba experimentando o lo que iba a experimentar Josué si no se apartaba de las enseñanzas de la ley. Y lo primero que nosotros tenemos que aprender o tenemos que entender respecto a esta situación es que para que nosotros podamos repetir, para que nosotros podamos meditar y para que nosotros podamos hacer, todo esto lo envuelve una palabra, y le voy a decir qué palabra es: leer. Leer. ¿Qué significa leer? Leer realmente significa comprender la palabra escrita. Cualquier palabra escrita, cuando nosotros la leemos, nosotros interactuamos con ella, fijamos nuestra vista y entendemos lo que ahí está escrito, entonces nosotros estamos leyendo. Te voy a poner un ejemplo. Tal vez nosotros no manejamos todos los idiomas, pero digamos que te ponen una escritura en italiano, digamos. Tú puedes echarle un ojo o podrías intentar leer, pero si tú vienes y lees y no entiendes, realmente esa no es una lectura. Solamente estás intentando leer una escritura que tú no comprendes, porque la lectura implica comprensión de lo que se está leyendo, de la palabra escrita. Si yo no tengo comprensión de la palabra escrita, lo único que estoy haciendo es intentando leer, no estoy leyendo, ¿sí? Cuando yo comprendo la palabra que está escrita, entonces es que yo estoy leyendo. Eso lo puedo hacer en voz alta, lo puedo hacer en voz baja, lo puedo hacer solo con mi pensamiento. Yo puedo estar leyendo, pero estoy comprendiendo la lectura que se está teniendo. Entonces, para que nosotros podamos entonces
repetir, meditar y hacer, lo primero que tenemos que hacer es comprender, es leer, es involucrarnos, es tratar de profundizar en el texto que se nos está dando. Y yo quiero hablarte y quiero ponerte un pasaje delante de ti en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 13. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Y esto me llamaba la atención porque el apóstol Pablo no solo le dijo a Timoteo que tenía que estar leyendo constantemente las Escrituras, sino le dice: ocúpate en la lectura pública. Eso significa que él posiblemente tenía un club de lectura. Si tú creías que habías inventado el club de lectura, quiero decirte que no. Ya había un club de lectura, ¿verdad? La gente se reunía para escuchar la palabra. Y lo que quería el apóstol Pablo era que la gente, mire, y esto es interesante, porque muchas veces, tal vez nosotros no comprendemos la palabra escrita, pero la podemos oír. Y quiero decirte que en la antigüedad, cuando empezó a desarrollarse la iglesia y empezó a crecer la iglesia, muchas personas no sabían leer, ni mucho menos escribir. Entonces lo que hacían era que se juntaban y alguien leía una porción de la Biblia y luego trataban de meditar en ella. Y eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: llega y la lectura hazla pública, para que la gente que esté ahí, que no tiene la capacidad de leer o escribir, pueda escucharla. Y entonces dedícate, mira lo que le dice, porque no le dice solo lee y luego vete para tu casa, sino le dice dedícate a enseñarla y animar a los hermanos. O sea, no se trataba solamente de leerla públicamente, sino se trataba de que él pudiera enseñar a las demás personas y pudiera animar a los hermanos con la palabra del Señor. Entonces había que levantar el ánimo a través de la palabra. Pero para eso hay que interactuar, hay que meterse, hay que dedicar un tiempo a poderlo hacer, a poder tener un tiempo de lectura, hacer un hábito de vida de esta situación. Entonces lo primero que yo tengo que hacer, lo primero que yo tengo que tratar de proponerme es poder leer la Biblia. Y nosotros hemos tratado de desarrollar una iglesia que lea. No que te quedes solamente con la enseñanza que te damos en el púlpito o con la enseñanza que te damos a través de las redes sociales o en los grupos familiares, sino te invitamos a que puedas leer las Escrituras. Tenemos programas de lectura para que tú puedas leer la Biblia. De hecho, en este mes de noviembre y el mes de diciembre estaremos leyendo los Salmos. Hemos estado leyendo los Salmos y queremos invitarte a que te unas con nosotros a leer los Salmos. Que puedas tú tomar la lectura diariamente en nuestra página de Facebook. Nosotros estamos subiendo la lectura del día para que tú puedas ir a conectarte ahí, puedas leerlo ahí y puedas memorizarla, puedas interactuar con la escritura. Pero lo que queremos hacer es motivarte a que la puedas leer. No lo hagas. Hemos desarrollado un plan para que tú puedas meditar en ella, puedas interactuar con ella, puedas percibir la palabra del Señor, lo que Dios quiere decir a tu vida, lo que Dios quiere ministrar a tu vida, y que puedas tú pelear, puedas tú profetizar también esa palabra y puedas tú también pues practicar esa palabra del Señor. Así que quiero invitarte a que te unas y que puedas leer la Biblia. Si tú quieres que te mandemos otro plan de lectura, con mucho gusto podemos ayudarte a que tú puedas llevar otro plan de lectura. Pero entonces, en este proceso de lectura, en este proceso de tratar de memorizar, tratar de entender la palabra escrita, hazlo despacio, no corras en la palabra. No quieras llenar no estamos corriendo, no estamos buscando un récord, no estamos dándote una medalla de primer lugar. Simplemente queremos que lo hagas a un ritmo que tú puedas interactuar con las Escrituras, tú puedas leerlas, tú puedas comerlas, tú puedas disfrutarlas, tú lo hagas de esa forma. Así que para poder repetirla, para poder meditarla y para poder hacer la palabra,
lo primero que tenemos que hacer es leerla. Luego tenemos que repetirla. Y cuando hablamos de repetirla, queremos invitarte a que la memorices, a que trates de memorizar las escrituras, ¿sí? Porque no solamente se trata de repetir como un loro, sino se trata de que tú las puedas memorizar. Te voy a decir algo, cuando uno memoriza la palabra, uno está como haciendo un depósito en el banco, ¿sí? En el banco del cielo. Tú estás depositando, cada vez que tú te aprendes un versículo bíblico, cada vez que te aprendes una cita bíblica, estás acumulando un tesoro en el cielo. Y tú te vas a dar cuenta que cuando enfrentes un desafío o enfrentes una dificultad, esos textos bíblicos que tú te has estado memorizando van a venir a tu mente y los vas a utilizar como una espada de doble filo. Te va a servir, eso te va a servir a ti para poder soportar los ataques del enemigo. Ellos van a venir a ti. Pero si tú no las estás memorizando, esto va a ser bien complicado porque vas a estar luchando en tu fuerza y en tu naturaleza. Y recordemos que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y una naturaleza caída, que eso fue lo que nos heredó nuestro padre Adán. Entonces, a veces esta naturaleza no tiene mucha fuerza, no tiene mucha respuesta, no tiene mucha energía, no tiene mucho recurso para poderse defender contra los ataques del enemigo y a veces se termina cayendo o sucumbiendo contra esos ataques. Y no queremos eso para tu vida. Nosotros queremos que vivas una vida libre y una vida en victoria. Pero para eso entonces tienes que repetirla, memorizarla, repetirla constantemente. Y escucha lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso del 6 al 9. Dice la palabra, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Increíble. Recordemos que cuando fue escrito Deuteronomio o cuando en el tiempo que estaba escribiéndose esto, la gente no tenía mucho acceso a la Biblia, ¿sí? O a la Torá o al Antiguo Testamento. Entonces, la manera como ellos conocían de la Biblia es a través de lo que se conoce como la tradición oral. Y esa tradición oral lo que habla es que había que repetir las escrituras. Alguien las memorizaba y las repetía. Entonces, de esa manera era como ellos lo hacían. Y aquí en Deuteronomio dice, bueno, tú, dice, vas a tener estas palabras que yo te mando. ¿Dónde las vas a tener? ¿En dónde dice? En el corazón. Aquí adentro, ¿verdad? Porque podemos tener muchas Biblias y dispositivos electrónicos, ¿verdad? De hecho, yo uso mucho el dispositivo electrónico y tengo varias Biblias que utilizo también para, a veces cuando hacemos estudios, pero lo importante no es cuántas cantidades de Biblias tengas o cuántas versiones tengas en tu móvil, sino lo que importa es cuánto de eso está dentro de tu corazón. Eso es lo más importante. Porque de nada te sirve tener un librero lleno de Biblias si no las lees, si esas Biblias no las estás aplicando a tu vida. Y aparte de aplicarla a tu vida, dice que tienes que repetirlas y enseñarlas. Y aquí está dando una instrucción a los padres, ¿verdad? De repetirlas a los hijos. Pero esto es aplicable cuando nosotros somos líderes espirituales o cuando nosotros nos convertimos en referencia espiritual de otra persona, como un hermano mayor, como un líder espiritual o como un padre espiritual para una persona. Puede ser que seas un joven de 16, 17 años, pero que tu vida está inspirando a otras personas a buscar al Señor. Puede ser tus padres, tus tíos, tus primos, y tú eres ese estandarte y ese líder y ese punto de referencia que ellos tienen referente a Jesús. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú tienes que entonces tener esa escritura en tu corazón y repetirla a las personas que te están siguiendo, a las personas de las cuales tú eres ese punto de referencia. Y repetirlas, dice, estando en la casa y andando en el camino.
O sea, no solo se trata, bueno, entonces me toca mi hora devocional de lectura de la Biblia en la casa y tú haces tu devocional y está muy bien, sino se trata de que tú las repitas no solo dentro de tu casa, sino fuera de ellas en el camino. Pero me llama la atención porque dice, cuando te acuestes, tienes que repetirlas, y cuando te levantes tienes que repetirlas, y tienes que, dice, ponerlas como una pulsera en tu mano para que la puedas tener, o como una vincha que se llama acá en la cabeza para que la puedas tener. Ellos utilizaban una cajita que se le llama filactelia, que ellos lo que hacían era que tenían como un rollito y a veces la sacaban para leer el texto bíblico. Tú puedes tener una tarjetita y guardarla en tu bolsillo y sacarla cuando tú necesites repetirla. Lo importante es memorizarla. Escríbelas, dicen, en las puertas de tu casa y ponlas como en las puertas, en los dinteles de la puerta, en las puertas. No es que vayas a hacer graffiti, hermano, en tu casa, ¿verdad? Porque te van a sacar, pero sí puedes comprar un cuadro decorativo donde tú puedas tener escrita la palabra del Señor y puedas tenerla escrita en varios lados, en cuadritos, en tazas, en vasos. En cualquier cosa que tú necesites, ahí la puedes tener escrita, pero debes de memorizarla. Pero nos hablaba de otra palabra, no solo repetirla, sino también meditar, reflexionar, meditar. Meditar es un estado de concentración, ¿sí? Es un estado de atención y concentración. Pensar detenidamente y con atención y con cuidado en determinadas cosas. Entonces, cuando hablamos de meditar en la palabra, estamos hablando de que tenemos nosotros que poner atención a lo que estamos leyendo y meditar en lo que la palabra nos está diciendo. Puedes meditar en un texto bíblico, puedes meditar en un párrafo bíblico, o puedes meditar en un capítulo de la Biblia, o puedes meditar en un libro de las Escrituras. Pero lo importante es que tomes tiempo para poder meditarla. ¿Tú sabes cómo puedes empezar tu meditación? Alguien me preguntaba un día, pastor, ¿y puedo solamente oírla? Sí, puedes oírla. Pero cuando la vas a escuchar, tienes que estar en un estado de calma, de tranquilidad, sin hablar y sin que te interrumpan, ¿sí? Yo sé que a veces muchos de nosotros, tal vez en algún momento cuando vamos en el vehículo y encontramos tal vez tráfico, ponemos la Biblia y nos ponemos a escuchar la Biblia. Pero también debemos de reconocer que el hecho que vayamos nosotros manejando, hay distractores alrededor que no nos permiten una total concentración en la palabra. Lo ideal sería es que si la vas a escuchar puedas estar en un lugar tranquilo, sin que te interrumpan y sin interrumpirte tú mismo, sin que se te atraviesen otros pensamientos, ¿verdad? Porque hay personas que son tan activas que están escuchando una cosa pero están pensando en otra, ¿verdad? Están pensando si el Real Madrid va a ser realmente campeón de la Champions, o están pensando si el Barcelona va a ser realmente campeón de la Champions, o están pensando, qué sé yo, en otros deportes o en otras actividades, pero lo que menos están haciendo es concentrándose o poniendo atención en la Biblia. Debemos entender que esta es una actividad importantísima para la vida cristiana. Para un cristiano, meditar en la palabra debe convertirse en algo de la vida diaria, de la vida de un seguidor de Cristo. Y esto es como clases de primer grado, ¿no? Del decirte, tienes que interactuar con la Biblia, tienes que memorizarla, tienes que meditar en ella, tienes que hacerla parte importante de tu vida. Eso es básico para un cristiano. No podemos nosotros decirnos que somos hijos de Dios si no leemos la Biblia, de verdad. Puedes ser un seguidor de Cristo, pero no hijo de Dios. Y escucha esta diferencia. Porque te gusta la liturgia, porque te gustan los cantos, porque te gusta la dinámica de la iglesia, pero un verdadero hijo de Dios se interesa por las cosas de su Padre. Y si somos hijos del Señor, debemos interesarnos por las cosas de nuestro Padre. Y la revelación de nuestro Padre la encontramos en las Escrituras. Ahí es donde encontramos la revelación de nuestro Padre. Entonces tenemos que memorizar las Escrituras, meditar en ellas, hacer una reflexión profunda en las Escrituras.
debemos de formarnos, nuestra vida, escucha esto, nuestra vida debe formarse a través de las Escrituras. Si nosotros llevamos una vida conforme a las Escrituras, la palabra misma nos ha dicho en Josué 1:8, todo lo que hagamos nos saldrá bien y todo lo que emprendamos será prosperado. Entonces, tenemos que ver esos resultados, tenemos que ver cómo el meditar en la palabra, escucha algunos resultados de meditar en la palabra, porque meditar en la palabra calma nuestro espíritu, trae paz a nuestra vida, trae tranquilidad, trae tranquilidad a nuestra vida. Dios ilumina nuestra mente para que pensemos como Él piensa. Dios ilumina nuestros pensamientos para ir entendiendo cómo es que Dios piensa. Aumenta nuestra energía, nuestro poder, nuestro deseo de hacer las cosas, inyecta ánimo dentro de nosotros porque la palabra es viva y es eficaz. Purifica nuestros corazones, la palabra nos limpia como agua, ¿verdad? Nos quita el pecado, el Espíritu Santo quita el pecado de nuestra vida, nos aparta de él, nos da sabiduría para no acercarnos al pecado y amplía nuestra percepción de Dios, fortalece nuestra fe y nos da gozo. Mira estas 7 consecuencias o resultados de meditar en la palabra del Señor. Realmente somos impulsados con la palabra cuando nosotros meditamos en ella, cuando nosotros profundizamos en ella y cuando nosotros interactuamos con ella. Entonces, nosotros tenemos que meditar en la palabra del Señor y ponerla en práctica. Debemos declarar la palabra de Dios. Yo te dije que cada vez que nosotros leemos un texto, memorizamos un texto, lo que hacemos es que tomamos de ese texto y lo metemos al banco del cielo. Y cuando lo necesitamos, entonces nosotros podemos declarar esa palabra o hablar esa palabra o profetizar esa palabra. San Juan capítulo 15, verso 7 dice la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Entonces nosotros hay una declaración profética aquí en esta escritura que dice que si nosotros permanecemos en él, y las palabras de él, las enseñanzas que él nos está dando, permanecen en nosotros, dice, entonces vamos a pedir. Mire, y el apóstol Santiago decía, ustedes no reciben porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Pero entonces, ¿cómo debemos de pedir? Debemos de pedir conforme la palabra. Y cuando nosotros nos metemos con ella y permanecemos en el Señor, entonces la misma palabra permanece en nosotros. Y esa permanencia de la palabra en nosotros nos va a permitir a nosotros pedir conforme a su palabra para que tengamos una respuesta. Hay declaraciones proféticas. Por eso es importante que nosotros hablemos y declaremos la palabra del Señor. Pero también no solamente hay que declararla, sino también hay que practicarla. Hay que hacer conforme a ella está escrita, ¿sí? Como decía, como hemos hablado desde el principio, no solamente permanecer en la palabra, no solamente meditar en ella, sino practicar la palabra para que nos vaya bien en lo que hacemos. Santiago capítulo 1, verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire qué interesante, porque dice, no nos engañemos a nosotros mismos. O sea, no engañamos a nadie, sino que nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Porque podemos oírla, podemos leerla, podemos tratar de interactuar con ella, pero lo importante y lo principal es poner en práctica lo que estamos aprendiendo, lo que Dios nos está diciendo en su palabra, ponerlo en práctica, practicar esa palabra. Mire, es fácil y sencillo. Usted va a tener una vida en paz, ¿sí? Si usted practica lo que la Biblia dice.
si usted practica no mentir, si usted practica no robar, si usted practica no levantar falsos testimonios, si usted practica no adulterar, si usted practica poner a Dios en primer lugar, si usted practica no hacerse imágenes de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra, si usted practica lo que Dios nos enseña, el amor al prójimo, el perdón al prójimo, usted va a vivir una vida tranquila y en paz. Va a tener una vida tranquila y va a tener una vida en paz. Usted se va a relacionar con cualquier persona y usted va a tener una vida de paz. Eso mismo decía la Escritura: en cuanto dependa de vosotros, mantened la paz con los demás. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de mantenernos pegados a las Escrituras, ¿sí? Alejándonos de lo malo, acercándonos a las cosas que nos bendicen. Yo quiero retarte a que sigamos leyendo las Escrituras, meditando en ellas, metiéndonos en ellas, pero quiero retarte a algo más. Mira, ahora nos hemos convertido en una sociedad de redes sociales, pero es triste, siento yo, que las redes sociales estén más invadidas por gente que no tiene nada que hacer, haciendo TikToks y otras cosas que no tienen sentido, cuando nosotros podríamos invadir las redes sociales también colocando la palabra del Señor. Mira, dentro de todo tu círculo de influencia hay personas que no conocen a Jesús y tú puedes impactar la vida de esas personas con un versículo bíblico, con un verso de la palabra, para que la gente pueda despertar al interés de lo que Jesús tiene planificado para ellos. Pero si nosotros participamos de todas las tonterías que las demás personas hacen, no vamos a estar impactando a nadie. Pero si nosotros saturamos las redes sociales con la palabra del Señor, estaremos dándole esperanza de vida a muchas personas a través de conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Así que te reto a que tú puedas compartir lo que tú lees en las redes sociales. Compártelo, pon ahí, postea algo en tu perfil y ponlo ahí, colócalo ahí, y conforme Dios te vaya diciendo, vas colocando otro verso, vas haciendo otra cosa. Lo importante es que tú puedas someterte a la palabra del Señor y que podamos nosotros interactuar con esa bella palabra del Señor. Y quiero terminar como inicié, leyéndote Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios quiere que todo te salga bien. Así que introdúcete al mundo de la palabra de Dios. Permíteme orar. Oremos juntos en esta hora y pidámosle al Señor que nos ayude a entrar en su palabra, a escuchar su voz. Si la Biblia es la palabra de Dios, ella nos quiere hablar. Es Dios el que nos quiere hablar. Tiene un mensaje para ti y tiene un mensaje para mí. Así que démosle oportunidad que nos hable. Cerremos nuestros ojos, por favor, y digámosle: Señor, gracias. Gracias porque nos permites vivir en un país que nos da la libertad de poder leer tus escrituras. Hay países, Señor, donde esto está prohibido, pero nosotros vivimos con esa libertad. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos ayudes a poder leer estas escrituras. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús, por donde nos tengas que dirigir. Ayúdanos, Espíritu Santo. Si es tu palabra, sabemos que es tu palabra porque ella misma se ha dado a conocer. Por favor, háblanos entonces. Háblanos. Queremos ser sensibles a tu voz y que tú hables a nuestra vida, que dirijas nuestros pasos. A veces hemos estado en encrucijadas en la vida, en el camino de la vida, donde no sabemos qué camino tomar. Pero sabemos, Señor, que tú puedes darnos luz y dirección a través de tus escrituras,
Así que por favor ayúdanos y danos la luz y la dirección. Háblanos, que la persona que no te conoce, Señor, pueda encontrar aquí el camino hacia ti, el camino hacia su libertad y el camino hacia la vida eterna. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Así que, Señor, permite que aquel que no te conoce te conozca hoy como Señor y Salvador. Y quiero hacerte una invitación. Si tú no conoces a Jesús, hoy es el día en que puedes entregar tu vida a Jesús. Solamente tienes que repetir esta oración y decirle: Señor Jesús. Repite después de mí. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús, quiero invitarte a que repitas después de mí y le digas: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero te reconozco a ti como la persona que pagó por todos mis pecados. Así que hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mi vida. Toma el trono de mi vida, Señor, y haz de mí la persona que tú quieras que yo sea. Dame el regalo de la vida eterna, Señor. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame el regalo de la vida eterna. En tu nombre, Jesús. Padre, también te pido, Señor, por mis hermanos, para que hagas milagros en su vida. Milagros de provisión, milagros de sanidad, milagros de restauración, milagros de revelación, milagros de paz, milagros de tranquilidad. Señor, hoy nos depositamos en tus manos y te pedimos que nos ayudes, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra y por el consejo de tu palabra. Gracias porque ella nos habla y nos ministra, nos llena y nos dirige. Gracias, Dios. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Dios te bendiga. Quiero recordarte que el próximo miércoles tendremos Cena del Señor. Así que prepara los elementos y la próxima semana nos estaremos viendo y estaremos celebrando la Cena del Señor. Y yo quiero que juntes a tu familia, a tus hijos, a tu esposa y que tengamos esa reunión familiar para que podamos disfrutar de la Cena del Señor. Dios te bendiga. Que tengas una excelente semana.